Ahora vamos a ver una pequeña reflexión antes de entrar en la oración. Y en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 23 y 24 dice la bendita palabra de nuestro Dios: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El nombre de Jesucristo es la vía de acceso para llegar al corazón de nuestro Dios. La única forma de acercarnos a Dios siempre va a ser a través de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por eso cuando oramos siempre decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia. Porque el nombre de Jesús es el canal para poder llegar ante el Padre. No podemos pedir en el nombre de María, no podemos pedir en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Lucas, ni en el nombre de Benedicto. No podemos pedir en esos nombres, porque esos nombres no tienen la posición de autoridad que tiene Cristo Jesús. Cristo Jesús es mediador. O sea, un mediador es alguien que trae paz, va a mediar un conflicto. Estaba viendo en Mercado Libre para cómo puede uno comprar y que no haya una estafa. Estaba viendo y ahí decían las indicaciones y todo. Y decían ahí el video que vi: después, si hay un conflicto entre comprador y vendedor, Mercado Libre pone un mediador. ¿Qué va a hacer? Va a resolver un conflicto. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Resolver el conflicto que nosotros teníamos delante de Dios, de que por nuestros pecados merecíamos la muerte eterna. Por eso Él es mediador, intermediario. Por eso este punto es bien importante, porque el crecimiento espiritual es como el crecimiento físico. Somos unos bebés en Cristo y se nos va discipulando y vamos creciendo. Ustedes a lo mejor no conocen mucho de la oración. Siempre que ore en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es mediador, es intercesor, es abogado y es Señor. Pero no es Señor como el Señor de la tiendita de la esquina que está atendiendo. Él es Señor porque tiene toda la autoridad, todo el señorío, toda la potestad en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros a lo mejor en nuestra cultura no tenemos muy bien definido lo que es un señor. Un señor es una posición de autoridad. Señor viene de señorío, de dominio, de autoridad. Por eso cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. Cada vez que usted va a orar, diga: Padre, en el nombre de Jesucristo vengo delante de ti. Señor, en el nombre de Jesucristo vengo a hacer esta oración. No podemos pedir en el nombre de nadie, ni en mi propio nombre, ni en su propio nombre, porque nosotros no tenemos esa vía de acceso que tiene Cristo ante el Padre. Amén. Jesucristo siempre, cuando enseñó a los discípulos a orar, siempre se refirió y dijo: cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él siempre dijo que la oración es al Padre. Siempre que oramos decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo. La oración es dirigida al Padre, pero en el nombre de Jesucristo. Amén. Y aquí mismo dice la Escritura, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. ¿Cuánto vamos a recibir? Todo. ¿Pero en qué nombre tenemos que pedir? En el nombre de Jesucristo. Amén. Y cuando acabamos nuestra oración, vamos a ver ahora en Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Si vamos a orar, tenemos que orar en base a las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo terminé, ya acabé de orar
Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús que me escuchaste. ¿Amén? Usted empieza en el nombre de Jesús orando y termina usted dando gracias en el nombre de Cristo. Gloria al Señor. El nombre de Jesús es la vía de acceso ante el corazón de Dios, ante que nuestra oración sea escuchada. Si yo estoy pidiendo en el nombre de María, si yo estoy pidiendo en el nombre de Benedicto, esos nombres no me pueden garantizar ninguna respuesta. Porque el único nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a ver otro ejemplo en Efesios capítulo 3, verso 14 y verso 15. ¿Cómo oraba el apóstol Pablo? Dice Efesios 3, 14 y 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante... ¿A quién dirigía la oración? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién dirigía la oración? Al Padre. ¿A quién tenemos que dirigir la oración? Al Padre. Amén. Dios es tan bueno y tan misericordioso que ve nuestra condición, que a lo mejor somos inmaduros en Cristo, que somos bebés espirituales, y aunque no oramos de manera guiada por Él, Él muchas veces nos ha contestado, porque Él es tan bueno. Pero lo ideal es que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra y que dejemos las cosas que no están alineadas a la palabra y que vayamos a una madurez espiritual cada día más. Él es tan bueno. Y aunque a veces hemos hecho una oración que no está alineada al 100% a sus mandamientos, que da igual su palabra, Él nos ama y nos escucha. Pero cuán glorioso es que podamos orar como Él nos ha dicho que oremos. Amén. Y el nombre de Jesús también lo podemos usar en la oración, no para llegar y pedir, lo podemos usar como autoridad. En Marcos capítulo 16, verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros podemos estar orando y el infierno, la tierra y el cielo están sujetados al nombre de Jesucristo. Los demonios se sujetan al nombre de Jesucristo. ¿Ven? Podemos estar orando y estar diciendo: en el nombre de Jesucristo cancelamos toda obra del enemigo en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo hablamos la palabra que mi familia es salva. Y ese nombre tiene poder. Amén. Ya no me voy a extender ya por último, ya porque este tema es muy extenso, pero ya lo último, ¿me lo pides, por favor? Ya lo último es un ejemplo. No lo voy a leer, solamente se lo voy a relatar para no extendernos más. Pero el nombre de Jesús no va a funcionar ni va a ser efectivo si yo no tengo una relación con Dios. Si mis pecados no han sido perdonados, si yo no lo he confesado a Él como Señor y Salvador, el nombre de Jesús no me va a funcionar, porque no es un amuleto, no es un rezo, no es una obra mágica. No, es la autoridad a los que son hijos de Dios. Y todos los que estamos aquí hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador y podemos hacer uso de ese nombre. Unas personas querían echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, pero ellos no tenían a Cristo como Señor y Salvador. El demonio les dijo: sé quién es Cristo Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Ustedes no tienen ningún rango ni autoridad porque ustedes no son hijos de Dios. En cambio, alguien dijo: espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al momento aquella muchacha quedó libre del espíritu de adivinación. Ese fue el apóstol Pablo. ¿Por qué la diferencia? El apóstol Pablo creía en Cristo como Señor y Salvador. Los hijos de Esqueva lo querían usar como un rezo y no va a funcionar. Solo a los que somos hijos de Dios nos va a funcionar el nombre de Jesús. Dios les bendiga.